Muy bien. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra cuarta semana de resumen de aprendizaje de los 31 días por las almas del purgatorio. Yo me llamo Ana Moreira y en nombre de Yvonne Wheeler y el mío les doy la más cordial bienvenida a este salón de Zoom en donde nos reunimos para compartir algunas de las enseñanzas de las lecturas y del audio de la semana que estamos terminando y también a compartir las reflexiones personales de todos aquellos que se unen esta noche. Bien, para dar inicio a la junta, vamos entonces a comenzar con una oración allá donde cada uno esté. Les suplico que digamos juntos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Bien, pues la junta que tenemos preparada para este día es un poquito diferente a la que hemos estado acostumbrados. Estamos arrancando justo a la hora para poder comenzar con las enseñanzas de la semana, el repaso que nos da Yvonne Wheeler. Vamos a tener aproximadamente 30 minutos, modifiquen eso que dice ahí en la pantalla, son 30 minutos los que tendremos de el repaso de Yvonne Wheeler, y yo voy a hablar 10 minutos nada más sobre documentos de la Iglesia. Únicamente voy a abordar el catecismo de la Iglesia Católica para hablar expresamente sobre lo que son las indulgencias. Al final, pues vamos a tomar ahí la mitad del tiempo y el resto lo vamos a ocupar para compartir con ustedes las reflexiones que ustedes han tenido durante esta semana. De nuevo, queremos enriquecernos con aquellas luces que el Espíritu Santo les ha dado a cada uno y que ha sido así un wow de esto, he descubierto esto. Eso es una luz del Espíritu Santo y les pedimos que lo compartan con los demás para que nosotros también nos enriquezcamos por medio de ustedes, ¿verdad? Entonces, así hacemos el espíritu de cuerpo y nos ayudamos los unos a los otros, ¿verdad? Cumpliendo con aquello que Jesús nos mandó al final del Evangelio de Mateo, que nos dice, id por todo el mundo y predicad, ¿verdad? Aquello que ustedes han conocido de nuestro Señor Jesucristo, pues la misericordia de Dios se manifiesta en todo lo que hemos estado leyendo, escuchando en estos escritos, y eso es lo que precisamente lo que pedimos compartir, ¿ya? Compartir sus reflexiones. Vamos a terminar con un breve aviso, el recordatorio de la junta de mañana y la oración de cierre. Pues bien, sin más atraso, vamos a comenzar con lo que son las enseñanzas de esta semana. Y somos todos oídos, Yvonne, somos tuyos. Buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien? ¿Sí me escuchas, Ana? Sí, te escuchamos bien. Ok. Las enseñanzas de esta semana escogí el sufrimiento y la reparación. Uh-huh. Como dice María Sima, el sufrimiento, el dolor, después del tiempo que tenemos en la tierra para hacer el bien, el dolor es el regalo más grande de Dios. Es para muchas personas
esto muy difícil de entender, que con el sufrimiento recibimos muchas gracias para reparar por nuestros pecados, por los pecados de nuestros seres queridos, pero es algo difícil de comprender. Es un proceso de reparación aquí en la tierra, pero Dios nunca nos va a dar más de lo que podemos uh, soportar y ofrecer. Uh, y eso de sufrimiento, cómo podemos reparar con el sufrimiento, es muy difícil de entender para muchas personas. Yo recuerdo hace unos 2 años, y le quiero dar un ejemplo, mi papá me dijo mi papá, te quiero preguntar algo, dijo, ¿qué sentido le das tú a esto? Aquí en la cuadra hay una señora que se llama Chelito, y esa señora Chelito se la ha pasado en muchos años de su vida ayudando en la iglesia, ayudando a la gente, una señora muy devota y todo. Pues hace años que ya tiene como 4 años, dijo, le dio una enfermedad y ahora se quedó postrada en una silla de ruedas. Y entonces mi papá no podía él entender cómo una persona tan buena, tan de la iglesia y todo eso, pues ahora tan dedicada, tan devota, ahora estuviera en una silla de ruedas. Y entonces yo le digo a mi papá que en el sufrimiento es si lo ofrecemos con amor a Dios, unido al sufrimiento de Jesús en la cruz, es una gran bendición, pero a veces es muy difícil de aceptar y la gente no entiende ese concepto del sufrimiento. Hay mucho, yo, como por ejemplo, mi mamá sufre mucho de dolor de cabeza y le digo a mi mamá, mamá, mientras tú tengas el dolor de cabeza, ofrécele ese sufrimiento unido a lo que Jesús sufrió en la cruz por nosotros. Ofrécelo, Dios Padre, en reparación de tus pecados, por lo que tú quieras, por las almas de purgatorio, por lo que tú quieras. Y mi mamá me dice, es que ya tengo el dolor tan fuerte de cabeza y acá lo que quiero es que se me quite, no ando sufriendo. Pero lamentablemente no tenemos esa enseñanza del el gran valor que tiene el sufrimiento, y muchas veces igual sufrimos con el dolor cabeza y no lo aprovechamos. Hay muchas maneras que podemos nosotros ayudar a las ánimas del purgatorio a reparar por sus pecados. Como ya lo habíamos hablado antes, la Santa Misa, ofrecer la comunión es lo mejor que podemos hacer. Ofrecer el Vía Crucis, rezar el rosario por ellas, hacer actos de caridad, que también nos ayudarán a nosotros mismos, que aunque no lo hagamos con esas intenciones, nos ayuda. Recordamos ese testimonio de María Sima, como cuenta que se le aparece esta señora con una cubeta en la mano y que le dice, ¿y por qué trae la cubeta en la mano? Y ella dice que por esa obra que ella hizo, de limpiarle la casa a una persona anciana en una Navidad, por ese buen acto, ella se salvó y estaba en el purgatorio. Hay algo también muy interesante, el sufrimiento. Una cosa que me llamó mucho la atención es que Medjugorje, una de las misioneras que se llama Visca, ella al principio de las apariciones pues sufría muchos dolores de espalda y eran unos dolores demasiado fuertes. Y entonces ella quedaba en éxtasis y hablaba con la Virgen todos los días y sigue hablando con la Virgen. Entonces la mamá, al verla cómo ella sufría por esos dolores tan fuertes de espalda, una vez le dijo a Visca, ¿por qué cuando hablas tú con la Virgen, pídele que te alivie, que te cure esos dolores de espalda que tú tienes? Y Visca volteó y le dijo a su mamá, si tú supieras lo bueno que yo estoy haciendo por las almas a aceptar este sufrimiento, no me pedirías eso. O sea, Visca entiende muy bien el valor del sufrimiento. Otra cosa muy interesante que cuenta María Sima en sus audios, que dice que no hay pecado por el cual ella haya sufrido más que la comunión en la mano. Las palabras convencen, pero los ejemplos enseñan lo esencial, dice. Y dice, recibir la Sagrada Comunión de pie y en la mano, de acuerdo con lo que las almas del purgatorio
le han revelado a María Sima es obra de Satanás y existen muchas pruebas de eso. Y si decimos realmente creer en que Jesús está presente en cada hostia sagrada, ¿en dónde está esa gran reverencia que le debemos a ese Dios tan grande que se hace tan chiquito y se queda con nosotros en esa Santa Eucaristía todos los días? Meditamos en eso, en el sufrimiento, en la reparación y en estas enseñanzas. Y otras enseñanzas para esta semana que me agradan mucho son las apariciones marianas. La Virgen María se aparece en muchos lugares del mundo, o se ha aparecido, y yo he tenido la bendición de estar en varios santuarios marianos, como en la Basílica de México, en Lourdes, en Francia, en Fátima, Portugal, en Garabandal, en un pueblito de San Sebastián, en España, y en Medjugorje, en Bosnia. Medjugorje, como lo llaman, como dicen, es un pedacito de cielo en la tierra. Y yo he tenido la bendición de estar en Medjugorje los últimos 5 años, y para mí ha sido una gran bendición, que yo sé muy bien que la Virgen me ha llevado y me ha dado esas bendiciones que son difíciles, muy difíciles de expresar con palabras. Yo creo que Medjugorje realmente es un pedazo de cielo en la tierra y es difícil de expresarlo, al menos de que uno viva esa experiencia. Mucha gente va a Medjugorje y se queda impresionado con el testimonio del sol que da vueltas en su mismo eje y que se ven los colores, y yo lo he visto, y no el rosario que cambia de color a color oro, y no vas pasando y de repente hay un aroma a rosas y todo, pero desde la primera vez que yo fui, para mí el milagro más grande es algo, algo que lo tenía aquí en mi propia colonia, que es la Santa Misa. Ahí entendí el valor de la Santa Misa, ahí vi la devoción de la gente, no nada más de la misa, de la adoración. Ahí se sentía la devoción de la gente. Y para mí eso, desde la primera vez, cautivó mi corazón, mi alma, la misa, la Santa Misa. Eso para mí es el milagro. A veces la gente me dice, cuando sabe que he ido a Medjugorje 5 veces, y me dicen que qué bendecida. Y entonces yo siempre pienso, para mí es más bendición tener la oportunidad de ir a misa todos los días. Y como la misma Virgen ha dicho, es muy bueno venir a los santuarios marianos, porque yo ahí me aparezco y doy muchas gracias. Pero en ningún lugar yo estoy más presente que ahí en el altar, ahí donde está mi hijo, ahí yo estoy más presente. De hecho, la Virgen le ha dicho a los videntes que si algún día ellos tienen que elegir entre estar en una de sus apariciones o ir a la Santa Misa, que siempre escojan estar presentes en una Santa Misa. El próximo año van a ser ya 40 años en que la Virgen de Medjugorje se sigue apareciendo ahí en esa ciudad de Medjugorje. Ese es un pueblito de Medjugorje, en Bosnia. Y como María Sima cuenta en su audio que las almas del purgatorio, lo que le revelaron acerca de Medjugorje, que el gran peligro que existe es que la gente lo ignora. Y eso es muy cierto. Estamos ignorando a nuestra Santa Madre, que baja del cielo con la intención de llevar a todos sus hijos hasta su amado Hijo Jesús. Constantemente nuestra Madre nos está enseñando el camino, pero parece que nosotros estamos muy ocupados en las cosas del mundo y no tenemos tiempo para escuchar a nuestra Madre que constantemente nos habla. Les hablaré un poquito de estas apariciones. En Fátima, la Virgen les dijo a los 3 pastorcillos rezar y hacer reparaciones, porque hay muchas almas que se pierden porque no hay nadie en quien rece y haga reparaciones por ellas.
unas palabras tan, tan chiquitas, pero tan significativas, porque ahorita como está el mundo, mucha gente ya no reza, tiene a Dios muy, muy lejos, y por eso nosotros tenemos esa, como dice la Virgen, apóstoles de mi amor, tenemos esa misión de rezar por todos los que nos rezan. En Garamandal, desde 1961 al 65, se le apareció a 4 niñas, a Mariloli, Maricruz, Jacinta y Conchita, se le aparecieron el ángel San Miguel y la Virgen. En este pequeño pueblito, es una aldea muy chiquita. Yo he estado ahí y desde la montaña conté las casitas y había como 30 casitas. Un pueblito muy pintoresco que si algún día van, parece que te regresas al tiempo porque está todo así las calles de piedra y todo eso, muy bonito. En este pueblito la gente practicaba muchas costumbres religiosas, como cada día al atardecer pasaba una señora, tocaba la campanita y era para recordarles a la gente que había que rezar por las almas del purgatorio. El mensaje de la Virgen el mensaje de la Virgen que les dijo a los niños es que tenían que hacer muchos sacrificios y penitencia y visitar al Santísimo frecuentemente. Lleven buenas vidas, si no, un castigo vendrá y la copa ya se está llenando. Y en otro mensaje les dijo, antes la copa se estaba llenando y ahora está rebasándose. También les dijo que muy poca gente le daba importancia le daba la importancia a la Eucaristía. Habló como muchos obispos y sacerdotes iban por el camino de la perdición. Ahí la gran misión de rezar por todos los consagrados, por su salvación y por ellos. Que debíamos apagar la ira de Dios, que debemos pedirle perdón a Dios con un sincero corazón y que Él nos perdonaría. Dijo que ella, como nuestra madre, con la intercesión de San Miguel de Arcángel, nos pide que enmendemos nuestras vidas, que nos ama mucho y que no quiere nuestra condenación, que recemos y hagamos sacrificios. Dijo, pensar en Jesús, en la pasión de Jesús, su Hijo. Y era muy interesante en Garabandal cómo las niñas cuando estaban en éxtasis, la gente les daba sus rosarios, sus crucifijos y todo, y se les daban a la Virgen para que los besara, y ellas en éxtasis se los regresaban a la persona correcta. Y ahí hay un milagro muy importante, es como San Miguel de Arcángel viene y le da la comunión a Conchita, y eso está tomaron fotos y videos, eso está grabado como prueba de la presencia de Jesús en la Santa Eucaristía. En Medjugorje, la Reina de la Paz, como ahí le dicen, ahí se aparece la Virgen desde 1981 a 6 videntes. Ivanka, que tiene la misión, ella para rezar por la familia. Miranja, que tiene ella la misión para rezar por los no creyentes. Vizca, que ella reza por los enfermos. Y Jacob ora también por los enfermos. Iván ora por los sacerdotes y por los jóvenes. Y María ora por las almas del purgatorio. He venido aquí porque aquí he encontrado verdaderos creyentes, les dijo la Virgen en Medjugorje. Uno de los primeros mensajes que la Virgen les dijo en Medjugorje fue: paz, paz, paz y solo paz debe reinar entre el hombre y Dios y entre los hombres. La primera palabra que la Virgen les dice al mundo es convertíos. Uno de los mensajes que a mí más me gusta es el que fue dado el 2 de febrero de este mismo año. Y se lo redujo un poquito, pero dice el mensaje: queridos hijos,
Por decisión de Dios y su amor he sido elegida para ser madre de Dios y madre de ustedes, pero también por mi voluntad y mi amor ilimitado hacia el Padre. Mi cuerpo fue cáliz de Dios, apóstoles de mi amor. Los invito que por voluntad de ustedes y su amor por mi Hijo, difundan sus palabras de salvación, para que lo conozcan quienes no lo han conocido. La fuerza la encontrarán en la Eucaristía, en mi Hijo que los nutre con su cuerpo y con su sangre. Y eso me llamó mucho la atención, por eso me gusta, porque ella misma lo dice, la fuerza la encontrarán en la Eucaristía. Y para mí esa es mi fortaleza, la Eucaristía. Y es muy importante que vienen palabras de nuestra Madre del Cielo. El mensaje de ayer, del 25 de octubre, está muy, muy importante también. Dice, queridos hijos, en este tiempo los llamo a regresar a Dios, a la oración. Invoquen la ayuda de todos los santos, al fin de que sean para ustedes su ejemplo y su ayuda. Satanás es fuerte y lucha por atraer cuantos corazones sea posible. Quiere la guerra y el odio. Por eso llevo tanto tiempo con ustedes, para conducirlos por el camino de la salvación, hacia aquel que es el camino, la verdad y la vida. Hijitos, regresen al amor a Dios y Él será su fuerza y su refugio. Gracias por haber respondido a mi llamado. Este fue un mensaje dado a una de las videntes en Medjugorje, a María, ayer 25 de octubre. La Virgen se sigue apareciendo constantemente y si hablamos de la Virgen en Guadalupe desde 1531 hasta el día de ayer, que se sigue apareciendo constantemente en Medjugorje a los 6 videntes de ahí. Tienen 10 secretos ahí en Medjugorje, que igual que en Garabandal, uno de ellos es una gran señal que va a aparecer en el cielo, y esos mensajes a Miranja los tiene anotados y se los va a dar a un sacerdote 3 días antes de que ocurran. Pero yo creo que el mensaje de la Virgen es muy simple, porque yo a mi madre, la Virgen, la veo como una verdadera madre, como la mejor de las madres, que siempre quiere lo mejor para nosotros, que siempre nos busca donde quiera que estemos, no se cansa de buscar a sus hijos, no se cansa de interceder por nosotros, no se cansa de llamarnos. Y por eso la Virgen siempre nos dice, regresar a mi Hijo, que Él es el camino, la verdad y la vida. Yo, para mí, no tengo ni una duda que para mí es la Virgen María, que me ha traído de la mano, que me ha llevado hasta su Hijo. Y yo tengo mucho que agradecerle por tantas bendiciones que me ha dado en estos últimos años. Y bueno, esas son algunas de las apariciones marianas que llevo muy en mi corazón. Y si quieren hacer comentarios. Bien, gracias, Ivonne. Ya vamos a pasar a los comentarios, así rapidito. Solamente un breve repaso sobre lo que son las indulgencias. Antes que nada, lo que vamos a estar escuchando está tomado del Catecismo de la Iglesia Católica, que como ustedes saben es el compendio de las enseñanzas de nuestra fe. Nosotros tenemos las Sagradas Escrituras y la tradición, ¿verdad? Pues entonces la tradición de la Iglesia está documentada aquí en el Catecismo de la Iglesia Católica, en donde nosotros encontramos también aquello que es acordado por los padres de la Iglesia, es decir, los obispos, en los diferentes concilios.
Bien, pues entonces, ¿qué son las indulgencias? ¿Verdad? Para hablar de las indulgencias es preciso que primero veamos un poquito acerca de por qué las indulgencias, ¿verdad? Si algunos de ustedes se preguntan, ¿verdad? Yo no entiendo eso de las indulgencias y para qué sirven y por qué. Si voy a la confesión, ¿para qué necesito la indulgencia? ¿Verdad? Vamos a revisar un poquito. Nos dice el catecismo, nos habla sobre la conversión de los bautizados y nos dice de que nosotros bautizados, ¿verdad? Somos miembros de la iglesia. Por lo tanto, si alguien dice la iglesia es pecadora, es cierto, porque nosotros somos los miembros de la iglesia, pero también es santa. Es santa porque la cabeza es Cristo, ¿verdad? Y nosotros que somos el cuerpo, ¿verdad? Toda la iglesia, necesitamos purificación constante. Necesitamos buscar sin cesar la penitencia y la renovación, ¿verdad? Y hablando de renovación, el catecismo nos habla de que necesitamos dos renovaciones, ¿verdad? Una renovación que es cuando nosotros reconocemos un pecado y somos perdonados y nos renovamos porque tenemos la pena, la contrición eh, y el propósito de no volver a cometerlo. Pero también nos habla de una segunda renovación, nos habla y nos da el ejemplo del testimonio de conversión de Pedro, de cómo Pedro, cuando niega a Jesús, en esa triple negación, ¿verdad? Cuando el maestro ha sido apresado, y él se arrepiente, Pedro se arrepiente. Ah, pero después de Cristo resucitado, Jesús llama a Pedro aparte y le dice, ¿verdad? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Tercera vez, Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Entonces, la iglesia nos dice, esa es una segunda, ¿verdad?, conversión, de la cual nosotros nos ilustra, ¿verdad?, en el catecismo que lo necesitamos. San Ambrosio, que es un sabio obispo de la iglesia, curiosamente no era sacerdote, sino que me parece que era un laico, abogado o político en Milán, pero que tenía un don de palabra y una sabiduría especial, exquisita. El pueblo lo eligió obispo. Y este San Ambrosio, pues entre los discípulos que tuvo, ¿verdad? No es nada más y nada menos que San Agustín, ¿verdad? Y este San Ambrosio decía, ¿verdad? Hablaba de estas dos conversiones y decía, en la iglesia existen el agua y las lágrimas, el agua del bautismo y las lágrimas de la penitencia, ¿verdad? Entonces, eh, el catecismo nos habla de esa penitencia interior, de cómo Dios espera no solamente el que nosotros seamos penitentes de palabra o con gestos, sino que más importante, como vemos aquí en el 1431, una penitencia interior que es una reorientación radical de toda la vida. Es cuando yo reconozco que hice mal, siéndole infiel a mi esposo, y yo digo, eso estuvo muy mal, Señor, te pido perdón y le pido perdón a mi marido. Y, y yo, pues, no quiero volver a hacer eso y no lo vuelvo a hacer. Esa reorientación radical, ¿verdad? Esa conversión hacia Dios con todo nuestro corazón, esa ruptura con el pecado. No solamente eso, ya el mal, tengo una aversión al mal y repugnancia a esas malas acciones que hemos cometido. Esa es la penitencia interior. Cuando desde el interior de mi corazón el solo pensamiento del pecado me da asco y yo digo, y sumergida en la caridad de Dios, en la misericordia de Dios, sé que me ha perdonado y me ha dado la gracia de rechazar el pecado. Entonces, habiendo dicho eso, ¿verdad? Si somos lágrimas, ¿verdad? Y somos también penitencia, hablemos entonces ahora de la indulgencia. La indulgencia, nos dice la iglesia, es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados.
ya perdonados en cuanto a la culpa. Fíjense aquí, en la confesión, Dios, Jesucristo, a través de las palabras del sacerdote, perdona la culpa de nuestros pecados, pero nos queda la pena temporal. Entonces, la indulgencia es aquello que él remite, que quita la pena temporal de los pecados. Y esto es cuando el fiel cumple con determinadas condiciones que nos dice la iglesia. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué lo dice la iglesia? Porque así lo dispuso Jesucristo. Jesucristo dispuso que la economía, es decir, la dispensa de la salvación fuera a través de la iglesia. ¿Verdad? Es Él quien da la salvación, no hay duda. Pero le dijo a los discípulos, lo que ustedes aten queda atado en la tierra, queda atado en el cielo. Y lo que ustedes desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Verdad? Y ahí estaba diciendo, pasando lo que es esta administración, como dice aquí el catecismo, la administradora de la redención, que distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Un punto importante, ¿verdad? Ya que hemos hablado de la pena de los pecados y la culpa de los pecados. La confesión eleva la culpa, quita la culpa, pero queda la pena. Y eso lo quita la indulgencia, ¿verdad? La reparación, la purificación. Hay dos tipos de indulgencia, la indulgencia parcial y la indulgencia plenaria. ¿Cuál es la diferencia? Pues la indulgencia parcial es aquella que libera parcialmente la pena temporal de los pecados. Y la plenaria es la que quita la pena total. ¿Verdad? Y fíjense que en la iglesia hay documentos para todo esto, ¿verdad? Y esto es está documentado, está registrado en lo que es la doctrina de indulgencias. Y es muy lindo porque fíjense que las indulgencias, nos dice la iglesia, todo fiel puede ganar, lucrar para sí mismo las indulgencias o las puede aplicar por los difuntos a manera de sufragio, ¿verdad? Las indulgencias tanto parciales como plenarias. Entonces, todo lo que hemos venido oyendo todos estos días anteriores de las oraciones, los sacrificios, la penitencia por las almas del purgatorio, aquí está, ¿verdad? Es para ayudarles a ellos a elevar la pena de sus pecados. Y puede ser que lo hagamos nosotros con buenas obras, con oraciones, y, y estemos elevando totalmente la pena o parcialmente la pena. Más adelante nos dice el catecismo, ¿verdad? Que esta es una práctica de la iglesia que debemos de recordar, porque el pecado tiene una doble consecuencia, ¿verdad? Tenemos los pecados graves, que son los pecados que nos quitan totalmente la comunión con Dios, así como cuando estábamos chiquitos y le decíamos a alguien, ¿verdad? Le decíamos a una compañerita en el kinder, un compañerito, ya no eres mi amigo. ¿Verdad? Y ya sabemos que en el segundo recreo ya éramos amigos otra vez, ¿verdad? Pero el pecado grave quita totalmente la amistad con Dios. Le estamos diciendo a Dios, no, ¿sabes qué? No quiero la comunión contigo. Y nos hace incapaces de la vida eterna. O sea, y esto si nos ponemos a ver, van a tener ustedes el link de la presentación y pueden meditarlo más adelante, ¿verdad? ¿Por qué el pecado mortal, el pecado grave, nos hace incapaces de la vida eterna? Que le estamos diciendo a Dios, no, ¿sabes qué? Yo ya no quiero tener nada contigo aquí. Y esa es la pena eterna del pecado. Entonces, los pecados veniales, que son los pecados pequeños, de materia pequeña, ¿verdad? También significan un apego desordenado que tenemos en el alma. Los pecados veniales nos pueden llevar a llenar el vaso
y a que cometamos los pecados mortales, a ir haciendo tibia nuestra conciencia. Lo puede decir alguien que es un adicto a la pornografía, que quizás fue unas caricaturas que vio, luego vio unas cosas que le enseñó alguien, luego le dieron un papelito con un website, luego se puso a verlo, luego se acostumbró a verlo todas las noches. Mientras tanto, iba a misa todos los domingos. Y cuando menos se dio cuenta, pues no podía tener un día sin tener lo que era el placer que le llevaba, a pesar que tenía el dolor y sabía que estaba malo, de la pornografía. Entonces, los pecados veniales, aunque parezcan una materia pequeña, entrañan un apego desordenado que nos llevan a esa ruptura de la amistad con Dios. Y esos pecados veniales también necesitamos purificar aquí en esta vida o después de la muerte, ¿verdad? En ese lugar que se llama purgatorio. Todo esto, les recuerdo, es doctrina que se encuentra en el catecismo de la iglesia y les he puesto ahí algunos de los numerales. Entonces, esta purificación de la que estamos hablando, ¿verdad? Libera lo que es la pena temporal del pecado y no se debe de pensar como que Dios es un Dios vengativo, de que cometimos un pecado y entonces ya te perdoné, pero todavía te tengo amarrado, no puedes subir a la gloria conmigo. No, sino al contrario, ¿verdad? Es un Dios tan misericordioso que aquello que es la otra consecuencia del pecado también nos da esta tabla de salvación en el purgatorio. El perdón, ¿verdad? Nos restaura la comunión con Dios, pero todavía tenemos que remitir, o sea, que sufrir las penas eternas del pecado. Por eso es que ustedes se recuerdan, ¿verdad?, en algunos de los diálogos de María Sima, en el que decía ejemplos de personas que antes de morir o en el momento de morir, dice ella, algunos, no todos, miran toda su vida que les pasa por delante, ¿verdad? Yo pienso que es esto de ver todas las penas, ¿verdad? Todas las gracias y los pecados cometidos. El alma se da cuenta de la situación, ¿verdad?, que ha dejado todos estos pecados cometidos, los pequeños y los grandes. Entonces, el cristiano tiene que esforzarse en esta vida para sufrir pacientemente. Y no solamente los dolores, ¿verdad?, las enfermedades, sino las pruebas. Una pérdida de un trabajo, un carro chocado y el otro no llevaba seguro y aquí estoy yo ahora con el deducible. Estas son pruebas en las cuales podemos nosotros con una vida de oración darnos cuenta de los espíritus que pueden estarse moviendo en mi alma. Puede ser un espíritu que me lleva a la tentación de sentirme defraudado, de pobre mí, de víctima, de ahora ya todo está acabado, o un espíritu en el cual yo veo, bueno, Dios, como decía mi abuela, de un mayor mal me está librando. Quizás iba a tener un accidente con este vehículo en el cual yo iba a quedar terriblemente mal o iba a matar a alguien. Estoy diciendo esto como ejemplo, ¿verdad?, de cómo podemos soportar pacientemente esos sufrimientos y esas pruebas. No quiere decir que sea experta yo en ello, para nada. O sea, a mí me falta muchísimo. Pero a esto nos llama la iglesia, a nosotros sufrir pacientemente para esforzarnos a tener una vida en la cual enfrento las penas eternas del pecado y poder purificarlas desde esta vida. Fíjense aquí al final, ¿verdad? Nos habla de cómo también a través de la oración, de la caridad, la penitencia, podemos ir despojándonos de ese hombre viejo y llenarnos, hacernos un hombre nuevo. Las indulgencias
se obtienen por medio de la iglesia, ¿verdad? No es así como que, bueno, la Ana y la Ivonne hablaron de indulgencia y hablaron de purificarnos y hablaron de esto, entonces yo lo voy a hacer de esta manera. No, ahí está cómo nos propone la iglesia, nos dice que lo debemos hacer. Como les decía hace un momento, ¿verdad? Es una virtud que fue dada por Jesús para poder administrar la economía de la salvación. Entonces, si nos ponemos a pensar de que todos los seres vivos y también los difuntos que fueron vivos en su momento, necesitamos purificarnos. Y somos miembros de un solo cuerpo, junto con los santos que ya llegaron a la gloria de Dios. Entonces nosotros los vivos y los santos podemos ayudarles a los difuntos que todavía necesitan purificarse para obtener las indulgencias y así poder liberarse de las penas temporales de sus pecados. Por eso es que escuchamos una y otra vez, las almas en el purgatorio no pueden hacer algo por ellas mismas, no pueden ellas purificar esas penas temporales de los pecados. Podemos hacerlo no, aquí en vida, soportando las pruebas, soportando el sufrimiento, haciendo actos de caridad. Podemos hacerlo nosotros por nuestros propios pecados o lo podemos hacer por almas en el purgatorio. Esto es súper lindo y bueno, pues eso es todo lo que tengo para hablarles a ustedes sobre lo que son las indulgencias. Quiero cerrar con unas palabras de este señor Leo XIII, que escribió un libro lindísimo, se lo recomiendo, se llama La Fe Explicada, y dice él, ¿verdad?, en donde le habla al final acerca de por qué debemos orar y por quién orar. Y dice, es solamente el valor satisfactorio de nuestras oraciones y buenas obras lo que entregamos en favor de las almas del purgatorio. Solamente el valor satisfactorio de nuestras oraciones y buenas obras lo que entregamos en favor de las almas del purgatorio, junto con el de los sufragios que otros ofrezcan por nosotros. Dice, quien haya hecho el acto de caridad heroico puede ganar indulgencia plenaria, aplicable solamente a las benditas ánimas del purgatorio. Cada vez que reciba la Sagrada Comunión, con tal que haya cumplido las demás condiciones acostumbradas. Puede ganar una indulgencia plenaria similar cada lunes del año, asistiendo al santo sacrificio de la misa y ofreciéndolo por las benditas ánimas, siempre que se cumplan las condiciones requeridas de costumbre. Para hacer el acto de caridad heroico no hay ninguna fórmula prescrita. Basta con decirle a Dios que ofrecemos en favor de las almas del purgatorio todas las indulgencias que podamos ganar y el mérito de todas las obras buenas que podamos hacer, además de las que se ofrezcan en nuestro beneficio después de nuestra muerte. Si mantenemos esa intención en nuestra mente y la renovamos de vez en cuando, la hicimos, jóvenes. Estamos colaborando con Dios para llevar a las benditas ánimas de nuestros familiares difuntos y de todos los difuntos en el purgatorio para que lleguen a su destino final, el nuestro también, que es el cielo. Bien, vamos a proceder entonces ahora a compartir. Abrimos el audio para que aquellos que quieran compartirnos sus reflexiones de estos últimos días, este es el momento. ¿Quién quisiera comenzar? Hola Ana, buenas noches. Yo tengo una preguntita en relación a lo que tú acabas de comentar. Es el Papa 13 y me dijiste qué libro. No, no es el Papa 13, se llama León 13. León 13. Leo, Leo, J 13, TRSE.
Ahorita lo pongo en el chat, ¿sí? Muchas gracias. A eso se refiere el sacerdote Jorge Loring en uno de sus videos. Habla sobre los méritos renunciables y ponerlos en manos de María para que ella los distribuya como un acto heroico de caridad. Estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Exactamente. Y como nos dice aquí en lo que acabo de leerles, ¿verdad? No hay así como el Padre Nuestro o como una novena, una fórmula de acto heroico de caridad. Es heroico de caridad porque no lo estamos haciendo por nosotros mismos, sino que lo estamos haciendo por otros. Gracias, Leslie. Gracias. ¿Alguien que quiera compartir de lo que escuchamos en esta semana? ¿Qué luces le dio el Espíritu Santo? A mí me dio una luz, perdón que vuelva a tomar la palabra, el último audio que escuchamos, donde él menciona, hay una partecita donde dice gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, y me viene a la mente también el caso en el que esas simples, ese simple agradecimiento puede ayudar a un alma a salir del alma del purgatorio. Me parece increíble cómo pequeñas frases y el corazón abierto puede cambiar y darle pues un curso diferente al sufrimiento de las almas del purgatorio. Sí, a mí también eso me llamó mucho la atención. Recuerden que el audio de este día eran las palabras de un sacerdote que había escuchado los testimonios de María Sima. Era el padre Bishop el que habló hoy, ¿verdad? Entonces, muy, muy interesante. Y sí, demos gracias a Dios. A mí me llama mucho la atención que el sacerdote en una de las iglesias a donde yo voy a misa, después de la comunión, después de la comunión, llega un momento en que él hace una oración a la Virgen, pero él dice, bendita sea tu pureza, que curiosamente yo nunca lo había oído en inglés, ¿verdad? Aquella oración que dice, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea, ¿verdad? Bien, gracias, Leslie. ¿Quién más? ¿Qué les llamó la atención qué me cuentan de cuando escucharon el resumen de las enseñanzas de lo que las almas del purgatorio le dijeron a María? Si no me equivoco, esos fueron los audios del sábado y el viernes. Y buenas noches. Buenas noches. Sí, mira, yo quiero compartirles una cosa que sucedió hace muchos años, referente a que me hizo pensar mucho, porque yo en realidad no tenía ni idea ni nada. Tendría yo 16, 17 años, ya llovió, ¿verdad? Yo tenía un hermano mayor que murió de 14 años. Yo tenía 11 años. Cuando él falleció, él murió de una amibiasis maltratada, mal cuidada, que no le prestaron la atención que era debido. Bueno, él falleció y cuando él falleció, yo estaba dormida. Él se despidió de mí, en mi sueño. Me dijo, hermanita, Ya no le oímos, Yolanda. zanja honda, pero oscura abajo, y se oían muchos gritos, y reconocí su voz. Y le dije, oh, Gabriel, así llamaba él, en paz descanse, Gabriel, hermanito, ¿qué haces ahí? Le dije, si solo tenías 14 años, ¿tú qué haces ahí? Y me dijo, ay, hermanita, ¿sabes qué? Solo me falta que vayas y me reces una jaculatoria a la iglesia de la colonia donde vivíamos.
y yo no sabía que era una ejaculatoria. Rezábamos el rosario, pero pues uno nunca sabe uno qué es una ejaculatoria. Hasta ese día pasaron como 4 meses, regresé yo a Uruapan y le pregunté a mi tía abuela, dije, tía, ¿qué es una ejaculatoria? Y me dijo, oye, ¿o es esto? Y ya me dijo una ejaculatoria. Le digo, ¿sé por qué? Y ya le comenté mi sueño, dice, ve inmediatamente y hazlo. Así pasó. Pasaron como 1 año o menos. Enfermé yo me dio una temperatura muy fuerte, enfermé yo. Y en mi delirio yo lo veía a él en una fuente de agua, una cascada de agua muy bonita, y me llamaba, me decía, ven, ven. Y yo iba para allá con él, y en eso mi papá, que también había fallecido 2 años después que él, le dijo, no, ella todavía no viene, déjala ahí. Y ya desperté, y ya me dijo una persona que me cuidaba, me dice, sentí que te me ibas, dice, te estabas muriendo. Le dije, ¿de veras? Yo, sí. Entonces me quedé yo, con los años pues pienso y digo, es verdad, como dijeron pues que hasta niños chiquitos están en el purgatorio y todo, es cierto. Y a veces nosotros creemos que porque son niños, que porque están jovencitos no van al purgatorio, y a veces ni se les reza. Yo he tenido conocimiento de personas, de una persona que se le murió su hijo muy jovencito, yo le dije, dime su nombre para rezar por él, para hacerle el novenario en mi casa, y me dijo, no, él no necesita ni novenario, se fue derecho al cielo, porque él era muy bueno y estaba muy chiquito. Y me dio mucha tristeza a mí, de todos modos se lo recé así, con el puro nombre. Bueno, se lo pregunté a mi hijo porque era su amigo y lo rezamos, pero... Gracias, Yolanda. Quiero aprovechar ese comentario, y gracias por comentarnos su experiencia. Quiero aprovechar ese último ejemplo, ¿verdad? De la persona que pedía, que decía, no, él no necesita porque es jovencito. Y como hemos visto del catecismo, ¿verdad? Que los pecados tienen una doble consecuencia. Y entonces ya sea que cometimos el pecado cuando yo tenía 4 años o 6 años o 10 años o 40, pues esos pecados tienen la consecuencia de elevar la pena temporal, ¿verdad? Y es lo que necesitamos penar, purgar en el purgatorio. O en esta vida cuando sobrellevamos las pruebas y las enfermedades, los sufrimientos, de cara a Dios, ¿verdad? Entregándoselos a Dios. ¿Quién más quiere compartir? ¿Yo? Muy bien, Celina. Yo tenía una pregunta. Yo a veces me he preguntado si cuando nosotros soñamos o algún suceso se da, no es nuestro deseo de que esa sea la respuesta, o si nosotros deberíamos de interpretarlo como un mensaje, pues, porque a mí de las cosas que más me atormentaban era saber si mi mamá ya había llegado al cielo cuando murió. Y en algún momento se dio una situación en la que yo se la cuento a mis amigas y no sé, supongo que coincidimos, ¿verdad? Porque yo siempre me preguntaba, yo siempre lo pensé y lo sigo pensando, que mi mamá se fue directo, pues, por su sufrimiento en la tierra, por lo que ahora dice María Sima, que uno puede purgar sus penas y ofrecer, ¿verdad? Por su salvación, su sufrimiento, pues, sobre todo alguien que ha pasado muchos años en una cama y ahora yo siempre me pregunté, mi mami ya estará con la Virgen, ¿verdad? Y se dio la situación de que yo tenía que ofrecer una donación y en 3 lugares me rechazaron, cuando aquí en El Salvador que te rechacen y te digan, no tenemos suficiente, es una raya inexistente, ¿verdad? Entonces, dio la casualidad que me iban a traer a la Virgen a mí un mes, y yo creí que la Virgen venía para quedarse conmigo en el primer día mi mami cumplió años el domingo, entonces yo dije, va a pasar conmigo
su primer cumpleaños, que ya no va a estar físicamente, la Virgen va a estar. Y al entrar me enteré de que no. Me enteré de que no iba a estar conmigo porque se la llevaban un día antes. Entonces dije, entonces no era para eso. Cuando empezó la reunión y las personas que traen a la Virgen peregrina, ella empezó a hablar de su apostolado y de que ellas servían a un lugar de ancianos y que lo único que pedían era que si cada vez que vinieran a rezarle a la Virgen, ellas trajeran un donativo de víveres para llevarlos a este hogar. Entonces hasta ahí todo estaba pues bien, ¿verdad? Pero mi gran sorpresa y que yo sentí que era un mensaje era que el hogar de ancianos a quien estas personas servían era el hogar a quien mi mamá había ayudado durante muchos años y que desde que ella murió a mí se me olvidó. Entonces, todos esos víveres que yo tenía, que en 3 lugares me rechazaron, hoy ya tenían destinatario. Pero lo más extraño fue que una de las personas a quien yo le ofrecí los víveres y que me rechazó, me dijo, le voy a dar un consejo, Celina, cuando encuentre el lugar a donde donarlos, no lo abandone, ya no lo cambie todos los años, quédese con él para que estas personas sepan que todos los años en esa fecha ellos van a recibir esa donación, porque este es un evento que todos los años hago y yo pido víveres. Entonces, cuando antes de rezar el rosario, los señores dijeron que era el hogar de ancianos, yo sentí que era un mensaje tan directo que me confirmaba 2 cosas, que mi mamá estaba con la Virgen, pues, porque era la Virgen de Fátima la que me habían traído, que mi mamá pues tenía mucho amor a la de Guadalupe y a la de Fátima. Y lo otro era que me lo hizo saber de tanta forma, bloqueándome que no me recibieran los víveres en ningún lado y que una de ellas me dijera que me quedara, cuando lo encontrara, me quedara por siempre con él. Entonces, yo en mi corazón quise creer que era un mensaje de mi mamá, pues entonces yo ahora me pregunto, al oír a María Sima, si es que uno busca o lo interpreta así, o si realmente ellos buscan la forma de cómo comunicarse con nosotros, pues, y hacérnoslo saber. Buena pregunta, Celina, y gracias por compartirnos esa anécdota. Aquí es donde viene la gran ayuda del director espiritual, que como escuchábamos de María Sima, ¿verdad? Cuando le hacen la pregunta, ¿quién era su mejor amigo? ¿Verdad? Primero dice ella, pues Dios nuestro Señor, y el segundo, su director espiritual. El director espiritual es alguien que nos ayuda a reconocer, a interpretar, y también el mismo Dios, ¿verdad? Si nosotros seguimos las prácticas piadosas que nos sugiere la Iglesia, entre ellas la visita al Santísimo Sacramento, la oración, que es hablar, pero más que nada escuchar a Dios, podemos experimentar la paz en una respuesta que recibimos de Jesucristo Eucaristía. Entonces, a mí me sucedió hace poco de que también tuve una gran alegría al experimentar el conocimiento de un ser muy querido y verlo feliz en un lugar irreconocible, bueno, conocible en parte para mí, pero irreconocible de verdad, experimentalmente. Y sí, esa visión venía acompañada de una paz profunda y ¿cómo decirles? Una certeza sin lugar a duda, ¿verdad? Y seguí, ya había mandado decir unas misas por él, y la alegría que me dio es que me lo dijo mi esposo, bueno, si no las necesita, pues entonces Dios las ocupará para alguien más, ¿verdad? Así es que fue algo parecido, ¿no? Pero Ivonne quiere decirnos algo. Ivonne, veo que tienes la mano levantada, perdón. Se me quedó levantada desde hace mucho. Le iba a comentar a la señora Yolanda que de su testimonio que dio, que se me hizo una gran
una gran bendición cómo Dios le permitió a su hermano que se le manifestara a ella diciéndole, necesito una ejaculatoria para salir del purgatorio. Y esa es una gran bendición y no es algo que no toda gente puede experimentar eso. Y lo que dice la señora Celina, que si uno por estar pensando lo provoca, yo creo que Dios nos ama mucho también a nosotros. Y si ella está, no sé yo, pero si ella está por mucho tiempo pensando dónde estará su mamá, preocupada por su mamá, pues Dios también nos ama a nosotros y nos manda esas señales a veces que necesitamos, que le pedimos. Entonces yo pienso que sí, es una señal de Dios. Y los sueños también. Uno sabe cuando un sueño es bien real, cuando uno dice, wow, yo parece que estaba ahí en ese sueño. Eso me parece de la señora Celina y Yolanda. Gracias, Ivonne. Y volviendo al tema de las indulgencias, ¿verdad? Algo que no añadí ahí en el texto es cuáles son las prescripciones para ganar la indulgencia, ¿verdad? Hay que confesarse, o sea, hay que estar en gracia, hay que confesarse, hay que recibir la comunión y puede uno hacer una obra como por ejemplo el Vía Crucis, ¿verdad? Orar el Vía Crucis y caminar las estaciones, estando en gracia y habiendo recibido la comunión, o sea, podemos recibir una indulgencia. También hay que rezar por las intenciones del Papa. ¿Y cómo rezar por las intenciones del Papa? Pues, Señor, yo pido por las intenciones del Santo Padre, un Padre Nuestro, un Ave María, un Gloria. ¿Ya? Y entonces, si hicimos una obra, por ejemplo, voy a hacer una obra de caridad, voy a hacer un Vía Crucis, voy a rezar un rosario y lo hago en gracia, me he confesado, he recibido la comunión, oro por las intenciones del Papa. Yo puedo hacer todo eso dentro de los 8 días en que yo me comulgué, en que yo me confesé y yo comulgué. Estoy en gracia, dice la iglesia, ahí puedes tú ganar la indulgencia. Y como una buenísima noticia, ¿verdad? El Papa Francisco el sábado pasado dio un decreto que fíjense que todos los fieles podemos ganar indulgencia plenaria del 1 al 8 de noviembre. ¿Verdad? Podemos ganar indulgencia plenaria haciendo lo que les acabo de decir, confesándose y orando por las intenciones del Papa, comulgando. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, podemos orar, podemos ir al cementerio, eso nos gana una indulgencia plenaria. Un Vía Crucis, indulgencia plenaria. Rosario meditado, indulgencia plenaria. Entonces, eso la iglesia dice los primeros 8 días de noviembre. Pues, ¿qué hizo el Papa? ¿Qué fue lo que dijo el sábado? El Papa dijo los 30 días de noviembre. Perdón, acabo de decir diciembre, pero normalmente son los 8 primeros días de noviembre. Y el Papa acaba de decir los 30 días de noviembre, indulgencia plenaria para todos los fieles que estando en gracia y comulgando y cumpliendo las disposiciones, ganan indulgencia plenaria. Y dijo, no es necesario ir al cementerio. Mentalmente, si el fiel dice, yo voy al cementerio aquí virtualmente a visitar a los difuntos, es como que fuimos al cementerio y ganamos indulgencia plenaria. Eso es lo máximo. O sea, de verdad que tenemos que vaciar el purgatorio. Diga, Arlette. Sí. Es otra Arlette. Mi middle name es Arlette también, mi segundo nombre. Perdón, allá está Arlette, que tenía la mano arriba. Ajá, como tengo una pregunta acerca de la indulgencia plenaria, ¿tiene que ser la comunión sacramental o puede ser la comunión espiritual también? Excelente pregunta. No tengo la respuesta, pero se las voy a contestar por medio del chat. Se me hace
que por los tiempos de pandemia en los que estamos viviendo, la comunión espiritual será suficiente, porque ustedes saben cómo la iglesia ha levantado el requerimiento dominical de la comunión, ¿verdad? Entonces, yo voy a pensar que por los tiempos en los que estamos viviendo, va a ser también comunión espiritual, pero se lo voy a confirmar después de haber chequeado. Gracias por la pregunta, Arlette. Gracias. Gracias. Sí, Leslie Arlette, ¿tiene la mano levantada? Sí, cómo no. Igual una pregunta en relación a las indulgencias. Entonces, ese mismo día, o sea, podemos tener la indulgencia, recibir la indulgencia siempre y cuando dentro de esos 8 días nos hayamos confesado, hayamos comulgado y no estemos obviamente estemos en gracia, o sea, sin estar en pecado mortal. Y el rosario tiene que ser comunitario. No. O el rosario solitas de nosotras. Sí, puede ser solo, pero tiene que ser meditado. O sea, no es así como primera estación, Jesús en el huerto de los olivos, Padre nuestro. No, sino meditado, ¿verdad? Y le voy a decir, una cosa que yo he aprendido en esta pandemia es a meditar el rosario con mis propias palabras, ¿verdad? Si estoy rezando ofreciéndolo por las almas del purgatorio, primer misterio, la anunciación del Hijo de Dios. O sea, Señor, me pongo en ese lugar a donde estaba tu Santísima Madre orando por todos los profetas, por todos sus seres queridos que habían pasado ya la otra vida y quizás ella sin saber en dónde estaban todos ellos. Tú te estabas manifestando, diciendo que venía tu Hijo para la salvación de todos, de los vivos, de los muertos. Infinitas gracias, Dios, por mandar a tu Hijo Jesucristo a nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo. Esa es una meditación personal del misterio. Anita, tengo otra pregunta así chiquitita. ¿Los cementerios que podemos visitar tienen que ser cementerios católicos o pueden ser cementerios públicos? Cementerios de cualquiera, cementerios donde hay... Sí, la iglesia no dice... No. Sí. ¿Y los viacrucis, en qué consiste o sea, el viacrucis yo ya sé que en Semana Santa, pero también puede tomarse en cuenta, por ejemplo, en ciertas iglesias que tienen las estaciones de la cruz, o sea, donde bueno, sí me entienden, en Santa Clara están las estaciones en la pared. Es ir y meditar sobre cada estación. ¿Estación? No. No es así. Hacer el Vía Crucis para que sea una indulgencia plenaria. Aquí estamos hablando de indulgencias plenarias. Y yo le voy a poner en el chat, le voy a poner un link de qué te gana indulgencia parcial, qué te gana indulgencia plenaria. Okay. Pero en el caso del Vía Crucis, es orar el Vía Crucis y caminar el Vía Crucis, ¿verdad? La iglesia da la dispensa y dice que cuando se está haciendo el Vía Crucis en grupo, y no se pueden todos ir en grupo caminando todas las estaciones, como en mi parroquia, que vamos 10 y ya 5 están en la segunda estación y 5 todavía están en la primera, por el espacio que hay entre estación y estación. La iglesia dice, pueden caminar unos y los demás se pueden quedar en la banca y es el equivalente de haber caminado el Vía Crucis. Okay. Si no vas a la iglesia, tú en tu casa puedes caminar las estaciones, ¿ya? Pero las caminaste las estaciones y dijiste cada estación y ya. Y el Vía Crucis se reza, o sea, de verdad, en un abrir y cerrar de ojos. Bien, ¿alguien más? Arlette, otra pregunta, diga. Visitar el cementerio, así como virtualmente que dijo en la imaginación, también puede ser como, por ejemplo, mis abuelitos están en México. Ajá. ¿Tiene que ser visita a un familiar o nada más como puedes decir, hoy yo visito este cementerio por todos los difuntos que estén ahí? ¿O cómo es? Excelente pregunta. Nosotros estamos colaborando por la salvación de las almas del purgatorio. Y ellos son nuestros hermanos en Cristo. Espiritualmente somos hermanos. Entonces, es por cualquier alma. Claro que podemos decir, yo quiero rezar por mis abuelitos. Y si tus abuelitos ya están, primero Dios, en la gloria de Dios, la Virgen va a disponer de esa obra tuya, ¿verdad? De los beneficios de esa obra por aquella alma que lo necesita. ¿Sí?
Ok, muchas gracias. Bien. ¿Alguien más? Ivonne. Pero yo quería comentar que los cementerios sí están, por decir, en Rosby sí están abiertos. Podemos ir a rezar ahí por las almas de purgatorio, por los difuntos que se encuentran ahí, que nadie reza por ellos, llevar agua bendita, hacer el rosario ahí, Sí. escuchar podemos ir aquí. Yo pregunté aquí en México y aquí están cerrados los cementerios, pero allí en Rosby sí están abiertos. Ujú. Exactamente. Gracias, Ivonne. ¿Quién más? Ana, para ganar las indulgencias tienes que, ya dijiste, confesarte, comulgar, ya sea rezar el rosario, visitar el panteón o el Vía Crucis, pero ¿se tiene que hacer los 8 días o solamente una vez? No, tú puedes hacer, o sea, tú puedes, es muy buena pregunta. Dos cosas. Para ganar indulgencia son 3 prescripciones. Confesarse dentro de los 8 días en que estás haciendo el acto para ganar, para ganar la indulgencia. Comulgar y orar por las intenciones del Papa. Esas son las 3 prescripciones. Ahora, las obras que te ganan indulgencia ya son muchísimas, ¿verdad? Entonces, puede ser jaculatorias, te pueden ganar indulgencia parcial. No a ti, al alma del purgatorio, ¿verdad? Pueden ganar. La indulgencia parcial la podemos ganar para nosotros, pero las plenarias solamente son para las almas del purgatorio, según entiendo. Ahí, a ver, ¿me repites ahí? No te entendí la ¿Se acuerdan que hablamos de que hay 2 tipos de indulgencia? Plenaria, que quita la pena total. Ajá. Y parcial, que quita una parte de la pena del pecado. ¿Mía o de las... Del alma. Del alma del purgatorio. Del alma, punto. Ahora, para la indulgencia plenaria, dice la iglesia, es solamente para los difuntos. Ok. Y tú puedes decir, Señor, yo esta indulgencia la gano para mi propia alma, pero la verdad es que, imagínate, eleva la pena total de los pecados. Pero si sigo vivo, sigo pecando, pues. ¿Verdad? Entonces, para los vivos es elevar la pena parcial, ¿verdad? Porque son de los pecados que yo llevo, ¿verdad? Pero la indulgencia plenaria es para los difuntos. Y puedes hacer en un día, puedes hacer cantidad de indulgencias. Lo que pasa es que tenemos que estar con el cassette puesto, ¿verdad? Con el disco. Bueno, en estos épocas que vivimos hay que decir chip, ¿verdad? Porque si digo cassette, ya soy súper mayor. Sí. Como yo en el trabajo ando sola haciendo mi trabajo y a veces traigo el teléfono y ahorita estoy oyendo el rosario de unos colombianos, no me acuerdo cómo se llama este grupo, y rezan el rosario a las 7 de la mañana. ¿Eso me vale rezarlo yo en el trabajo, el rosario? Si tú estás confesada, si tú has recibido la comunión dentro de los 8 días en que estás rezando ese rosario, si tú rezaste con ese rosario por las intenciones del Papa, ¿ya vieron ustedes por qué cuando rezamos el rosario hay quienes dicen, por las intenciones del Santo Padre, Padre nuestro que estás en el cielo? ¿Ya se dieron cuenta? Sí. ¿Verdad? Porque es para ir a ganar las indulgencias. Ok. Súper, gracias. ¿verdad? Súper, sí, lo máximo. Bien, quiero ahora, gracias por los comentarios, quiero ahora pasar, si me lo permiten, quiero otra vez volver a ver si puedo compartir la pantalla. Me dicen si lo ven. ¿Se ve la pantalla? Sí. Perfecto. Entonces, quiero terminar con este recordatorio. Fíjense qué va a pasar en los días que vienen.
Aquellos que ya se dieron cuenta, terminamos hoy todos los audios del libro de María Sima, ¿verdad? El libro de Sáquennos de aquí, terminado, ¿ya? Estos 20, 22 minutos diarios nos llevaron a terminar el libro en 26 días. Pero tenemos más para esta semana. Y me encanta, Leslie, que pusiste el chat, en el chat ahí. Hay que compartir esto de las indulgencias porque esto es grande. Precisamente por eso, Ivonne, ¿verdad? Comentaba, esto lo tenemos que hacer antes del 2 de noviembre, porque tenemos que estar ya súper afilados, como decimos en El Salvador, enfilados a colaborar con Dios para liberar almas del purgatorio. Mañana, ojalá que todos puedan conectarse a la misma hora. Va a estar con nosotros, primero Dios, Gloria Polo. Gloria Polo es una doctora dentista de Colombia. Si ya la escucharon antes, escúchenla de nuevo porque es providencial de que podamos escuchar el mensaje de Gloria. Ivonne, ¿tú quieres decir algo? Perdón. Sí, es que me quedé con ganas de decir lo que dijo la señora Yolanda al principio, cuando dijo que ella quería saber el nombre de esta persona para ofrecer novenarios y que la mamá le dijo que no era necesario, que ya la persona se había ido al cielo. Y como tú dices, hay que estar con el cassette bien prendido, bien puesto, porque da tristeza que hay mucha gente que piensa así. No, estaba muy jovencito, murió, se fue al cielo. O estaba muy viejito y sufrió aquí 3 años y ya está en la gloria de Dios. Y totalmente nos olvidamos de ellos. Y como tú dices, hay que tener el cassette bien puesto y si algo aprendemos de estos audios es de compartir los audios, que a mí me han enseñado mucho, de compartirlos, porque entre más personas recen, con una sola persona más que se une a rezar por las almas del purgatorio, es una fiesta, yo creo que en el cielo. Y tener si aprendemos eso, sacamos algo de estos audios, es tener bien claro, bien en cuenta que las almas del purgatorio necesitan de nuestras oraciones, que están desesperadas pidiendo nuestras oraciones, como Padre Pío, que le pidieron una misa y que dijo, mañana la celebrará por ti. Y la ama se fue llorando porque era una eternidad. Entonces están desesperados por nuestras oraciones, y si algo aprendemos de esto es la importancia de seguir rezando por ellos y compartir estos audios para que más gente rece por las almas del purgatorio. Todo. Gracias, Ivonne. Entonces, mañana estará Gloria Polo vía Zoom, reunido con nosotros y nos va a compartir en una forma breve experiencia de haber visto el purgatorio y nos va a hablar acerca de la salvación nuestra y la de nuestros hermanos en Cristo, del purgatorio a la gloria de Dios. Entonces, no se lo pierdan, es un testimonio increíble y esto me lleva, ¿verdad?, a hacer hincapié en que es una bendición que hayamos escuchado esta experiencia de María Sima. Y como pueden ver y van a escuchar mañana después de estar con Gloria Polo, es que Dios permite que algunas personas tengan esta experiencia del purgatorio. Los niñitos de Fátima, los videntes de Medjugorje, Santa Brígida, el Padre Pío miraba las almas del purgatorio, miraba las almas del purgatorio, tantos santos a través de los tiempos. Entonces, lo que pasa es que hoy vivimos en tiempos en los cuales alguien puede ir a entrevistar a esta gente, puede tomarles fotos. Ivonne nos pasó fotografías de los niños videntes las niñas de Garabandal mientras estaban en éxtasis viendo a la Virgen. O sea, eso no lo tenemos de otros episodios místicos, por ejemplo, de Sor Faustina. ¿Se dan cuenta ustedes si tuviéramos fotografías de cuando Sor Faustina hablaba con Jesús? ¿Verdad? Entonces,
qué gran gracia, cuántas gracias nos da Dios en estos tiempos. Así que mañana hagamos el espacio para escuchar a Gloria y los audios que corresponderán al resto de esta semana van a ser, mañana vamos a tener un audio de la hermana Emanuel, que ella también entrevistó a María Sima. Les voy a mandar un audio solo para que lo vean. Está en italiano, pero me gustaría compartirles este video de María Sima, la viejecita esta, ¿verdad? Ahí que la están entrevistando y que hemos visto solo fotos de ella. Pues ahí en el video está. No es para que escuchen el video, sino para que aprecien a la persona de María Sima, ¿verdad? Y vamos a ver también, vamos a tener una plática, una conferencia magistral pregrabada de esta escritora María Vallejo Nájera. Y ya después vienen las fórmulas para poder ponernos las pilas en sacar almas del purgatorio. Hoy es el tercer día de la novena por las almas del purgatorio, pero no se aflijan. Podemos comenzar y tenemos los 30 días de noviembre del 2020 para ganar indulgencia plenaria y sacar muchas almas que lleguen a la presencia de Dios. Almas que cuando sea nuestro turno, fíjense bien, ellas van a estar desde la gloria de Dios ayudándonos también a nosotros para alcanzar el cielo. Y aquí en la tierra, pues primero Dios, todos tengamos seres queridos y si no, miembros de la iglesia que rezan por los difuntos. Y un día seremos nosotros esos difuntos en el purgatorio. Así es que con esto termino y quiero invitarlos a que nos unamos en oración diciendo esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, Yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con todas las misas celebradas hoy día y a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por todos los pecadores de la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ana, una pregunta última. Esta oración que hacemos, ¿se tenía que hacer antes de leer? ¿Escuchar los audios? De leer lo que nos mandabas y escuchar los audios. Sí, pues no tenían que, pero era buena idea hacerlo. Es una oración de Santa Brígida para que lleva con ella una indulgencia para sacar del purgatorio. ¿Sí? Es que como ahorita dijo Ivonne que los puede uno compartir, los audios. Voy a compartir con los audios. Los voy a compartir con dos familiares míos que también están muy metidos en esto de la iglesia, que se han... se me fue lo que le iba a decir. Entonces quiero compartirlos con ellos y quiero decirles que también hagan la oración. Yo lo hacía todo, cuando escuchaba los audios, antes de escucharla, siempre la hacía. Y pero esa oración también la puede hacer, yo la incluyo en mi rosario diario. Esa es la oración. ¿Oh, sí? Y es muy buena porque Jesús prometió a San Gertrudis sacar 1000 almas del purgatorio. Entonces, lo más que lo diga con fe y amor es muy bueno. Ok, gracias. Y le quiero agradecer el comentario que me mandó cuando hice yo el comentario de un familiar mío que pues hacía cosas que no tenía que hacer andando en la iglesia. Muchas gracias, Ivonne. Muy bien, jóvenes, pues gracias por estar aquí.
Y nos vemos mañana, primero Dios. Y pueden compartir el link de la entrevista de mañana de Gloria Polo. Es un gran lujo el que tenemos de poder estar con ella. Dios nos ha consentido muchísimo en este mes, en esta actividad de trabajar por las almas del purgatorio. Gracias, Ana. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Gracias, Ivonne. Gracias, Ana. Buenas Buenas noches y bendiciones. Gracias. Buenas noches. Bye, bye. Bye. Buenas noches. Buenas noches, Arlette. Buenas noches. Buenas noches. Te comes unos taquitos por mí allá, Ivonne. Ya me los... ¿Ya te los comiste? Bueno. Adiós, amiga. No se voy a...